El autobús arrancó justo delante de las narices de Gorete y ella, sin poder contener el llanto, se dejó caer sobre la maleta. Su marido esperaba que ella viajara ese día, pero una vieja gitana se detuvo a su lado y le susurró: «Esto no es una desgracia, hija mía. Esto es tu salvación. Haz solo lo que yo te diga. Manda un mensaje a tu marido diciéndole que ya subiste al autobús y quédate escondida detrás del puesto. Dentro de poco lo verás llegar». Bienvenidos. Aquí es Leo con una nueva historia para ustedes. Antes de empezar, escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo. Esperamos que disfruten la historia de hoy. Rincón de las historias. Gorete había frito las empanadas la noche anterior para no tener trabajo por la mañana. De carne y de rajas, 2 tandas seguidas, mientras en la cocina zumbaba la televisión y Walter, en la sala, cambiaba de canal sin parar. Lo que iba quedando listo lo apilaba en un platón, lo cubría con un trapo de cocina, y todo el departamento quedaba impregnado de aquel rico olor a fritura casera, de esos que dan la impresión de que se acerca una fiesta. Fiesta no había, era Día de los Muertos, y había que agarrar carretera hasta la casa de su hermano, a más de 100 kilómetros de allí, ayudar a preparar la comida, participar de la misa e ir al panteón. Se despertó de madrugada, antes incluso de que sonara el despertador. Se quedó un rato acostada escuchando la lluvia escurrir por la ventana. Después se levantó despacito y fue a arreglarse para no despertar a su marido. Pero Walter se levantó casi al mismo tiempo y ya desde la puerta de la cocina empezó a dar vueltas por el departamento como si fuera él quien estuviera atrasado y ella lo estuviera reteniendo de la camisa. «Gorete, ¿dónde está el boleto?» «Lo compré. Si no, después andas buscándolo. Yo te conozco». El boleto lo tenía guardado desde la víspera. Estaba dentro del talonario de los recibos de la luz, donde ella misma lo había metido para no perderlo. Se lo mostró. Walter le echó un vistazo rápido, como si revisara no el boleto, sino a ella. Estaba de pie junto a la estufa, en camiseta y bermudas, comiendo los huevos directo del sartén, sujetándolo por el mango con un trapo, y de vez en cuando miraba el reloj que estaba encima de la puerta, y el reloj adelantaba 10 minutos. Él mismo, un día de esos, lo había adelantado, para no llegar tarde al trabajo, y después se acostumbró y acostumbró a toda la casa a vivir según esa mentira. «Solo no te pongas a enredar», dijo con la boca llena. «El autobús no espera a nadie. Da tiempo. Siempre dices que da tiempo, y luego te pones a buscar los lentes, los documentos. Tu hermano ya piensa que eres lenta. Él no piensa nada de eso. Que sí, él mismo me lo dijo». Gorete no discutió. Su hermano nunca había dicho nada parecido acerca de ella. De eso estaba segura, pero discutir con Walter por la mañana era lo mismo que limpiar vidrios bajo la lluvia. Cerró la maleta en silencio. Después la abrió de nuevo, porque se acordó de la blusa negra, la apropiada para usar en el panteón. Walter vio que ella revolvía la ropa y soltó una risita seca. «Listo», empezó. «Se te olvidó la blusa. Siempre se te olvida algo». La maleta de ambos era vieja, de los tiempos en que viajaban de vacaciones a la playa, con el asa despellejándose y una sola ruedita que se atascaba y jalaba hacia un lado. Gorete hacía tiempo que quería comprar una nueva, de 4 rueditas, de esas que se deslizan por la central de autobuses sin esfuerzo, como si caminaran solas, pero siempre aparecía algo más urgente. Ya fuera el tubo del baño que había que cambiar, ya fuera que Walter necesitaba con prisa invertir en tal negocio, del cual no quedó ni dinero ni negocio. Dio la vuelta de siempre por el departamento, como hacía antes de cualquier viaje. Cerró la llave del tanque de gas, después volvió y la cerró de nuevo, porque la primera vez no lo había registrado en la memoria. Cerró la ventana de la sala, revisó que la llave del agua no goteara. En el alféizar había una macetita de geranio en un bote de pintura. Aquel bote Walter lo había traído del garaje unos 3 años antes, y ahí se quedó, junto a la ventana, oxidándose por el borde. «Walter, riega las plantas el miércoles». «Las riego».
El miércoles no, el lunes la tierra todavía está húmeda. El miércoles. Por Dios, Gorete, ¿quién te escucha? Esto no es una casa, es un hospital. En el pasillo se puso el saco, aquel beige, que el año pasado había mandado a la tintorería, y que aún así siguió más oscuro en los codos. Walter estaba parado en la puerta de la cocina, de brazos cruzados, mirándola calzarse los zapatos. «No te voy a llevar», dijo. «La batería se descargó. Tengo que ir al taller de Chuy para que le eche un ojo. Ni te lo pedí». «Qué bueno entonces que no lo pediste». Ella se acordó de que la víspera el carro estaba en el garaje y de que Walter había salido en carro por la noche. Había vuelto tarde, pero no dijo nada en voz alta. A lo mejor era cierto, la batería es traicionera. «Hoy está bien, mañana no arranca». «Anda, anda», agregó él ya más suave. Y ante esa suavidad, ella hasta levantó la cabeza. «No es para quedarte en casa sin hacer nada. Tu hermano llamó. Necesita ayuda. Toda la comida está sobre sus hombros. Aquí yo me arreglo sin ti». Que su hermano había llamado. Ella ya se lo había oído a Walter por tercera vez esa semana. El propio hermano no había dicho nada de eso. Solo dijo, «Ven, si puedes. Vamos a la misa por mamá». Pero Walter, desde el lunes, había empezado con esa cantaleta y ya no la soltaba. Ya lo recordaba, ya preguntaba por el boleto, ya quería saber cuánto tiempo se quedaría ella. Unos 3 días antes, de la nada, se puso a hurgar en el cuarto de la despensa. Estuvo revolviendo y gritó desde adentro, «Oye, ¿y la llavecita del baúl dónde está?» «En el clavito, donde siempre». «¿Y para qué?» «Nada, solo preguntaba. Ese tiliche un día tiene que ir a la basura». «No es un tiliche». «Sí, claro, reliquia». El baúl estaba en la sala, arrimado a la pared, cubierto con una colcha vieja para que no juntara polvo. Pesado, de madera, con la tapa astillada, 2 tiras de fierro en los costados. Lo había heredado de su madre junto con la casa, que después hubo que vender, y junto con lo poco que de su madre, al final de cuentas, había quedado. Walter unas 4 veces ya había sugerido llevarlo al tiradero, diciendo que por su culpa ni se podía uno mover en la sala. Gorete respondía siempre lo mismo. «Mientras yo esté viva, se queda aquí». Y él desistía. Y ahora, calzándose los zapatos en el pasillo, ella ni se acordó de aquella conversación, de la tal llavecita. En el pasillo del edificio olía a cal fresca. La víspera, alguien había encalado la pared cerca del ducto de basura. Doña Antonia, del departamento de enfrente, estaba justamente sacudiendo un tapete por encima de la escalera, en bata, con el pelo enrollado en tubos debajo del pañuelo. «Gorete, ¿a dónde vas con esa maleta?» «A casa de mi hermano. Es el sábado de mamá». «Ah, es cierto». «Que en paz descanse». La vecina se asomó al barandal, miró hacia abajo como si hubiera alguien ahí. «¿Vas sola?» «Sola». «Walter se queda en casa». Doña Antonia no respondió nada, solo sacudió el tapete una vez más, con más fuerza de la necesaria. Solía ser de esas vecinas que saben del edificio más que la administradora, y por lo general no se guardaba lo que sabía para sí misma, pero esta vez se quedó callada. «Buen viaje», dijo ya a las espaldas de Gorete. «Llama cuando estés en la carretera». Llamó. La lluvia era fina, molesta, de esas que parecen ni mojar, pero en 3 minutos el cuello ya está húmedo. La maleta, por el patio, casi tuvo que cargarla. La ruedita se atoraba en cada grieta del suelo, y Gorete pasaba la bolsa de empanadas de una mano a la otra. La combi llegó repleta. Se quedó de pie cerca de la puerta, con la maleta apretada entre las piernas, y todo el camino se la pasó mirando la nuca del chófer y una estampita pegada al tablero. Justo antes de la curva hacia la central de autobuses, se detuvieron. Más adelante un camión se había descompuesto y la gente lo empujaba. No se podía esquivar porque del otro lado venían carros. La combi se quedó parada, dio un tirón, se detuvo de nuevo. La gente adentro empezó a quejarse. Alguien dijo, «Déjenos bajar, a pie es más rápido». Gorete se apretujó hasta la puerta y bajó también.
De ahí siguió aprisa, después casi corriendo, con la maleta golpeándole la pierna. El asfalto cerca de la central estaba lleno de charcos, y en los charcos se reflejaban los letreros de los puestos. Había una hilera de ellos: periódicos, verduras, llaves, cerrajero, comida. Olía a gasolina, asfalto mojado y cacahuate tostado, que venía de una ventanilla donde una mujer gorda con gorro de lana lo vendía. Las palomas caminaban entre los pies y no le temían a nadie. Su autobús Gorete lo divisó desde lejos. Ya tenía las puertas cerradas y el motor encendido. Y los últimos pasajeros ya llevaban rato sentados. Ella levantó la mano, hizo señas, gritó algo que salió bajo, porque le faltaba el aliento. El autobús soltó un resoplido, se balanceó sobre los amortiguadores y arrancó. Ella todavía dio unos pasos detrás de él, sabiendo ya que no servía de nada, y aún así hacía señas. El chofer no miró ni una sola vez por el retrovisor. El autobús salió del andén, prendió la direccional y desapareció en la esquina, detrás del edificio de la taquilla. Gorete se detuvo, se quedó un instante, después volteó la maleta de lado, se sentó encima de ella ahí en medio de la parada y lloró. Lloraba bajito, sin escándalo, del modo en que lloran las mujeres cansadas, vuelta hacia los puestos, secándose la cara aprisa con la manga del saco, como si le diera vergüenza incluso ante un extraño. La bolsa de empanadas estaba a sus pies y de ella todavía subía calor. Una niñita de unos 5 años pasó, se volteó y se quedó mirándola hasta que la madre la jaló de la mano. El siguiente autobús no saldría hasta la noche. Eso lo sabía sin consultar el horario. O sea, llamar a su hermano, explicarle, disculparse y, lo peor, llamar a Walter. Y fue entonces cuando, dentro de ella, empezó a formarse una frase. Ni siquiera era un pensamiento. Era, de verdad, una frase. Ya lista, moldeada durante años. Walter, solo no te enojes. La combi se paró. Un camión se descompuso. La culpa no es mía. Se sorprendió a sí misma con aquello y se quedó pasmada consigo. Sentada en la maleta, en medio de gente extraña, y ya disculpándose de antemano ante un hombre que ni siquiera estaba ahí. Ya había sido así cuando rompió la tapa de la licuadora y cuando confundió las cuentas. Y cuando la despidieron de la fábrica, se pasó la mitad del camino de regreso a casa inventando cómo contarlo, para que él no empezara enseguida con la historia de la inútil. Lo inventó. Él empezó igual que siempre. Agarró el celular, secó la pantalla en la manga. Los dedos le temblaban y el aparato se le resbalaba una y otra vez. Esto no es una desgracia, hija mía. Gorete levantó la cabeza. A su lado estaba una vieja con un pañuelo oscuro, amarrado bajo casi a la altura de las cejas, con falda larga con la orilla empapada. Una gitana. Gorete de inmediato jaló la bolsa hacia sí y sujetó con más firmeza el asa de la maleta, así por si acaso, como hacen todos los que andan en autobús. Pero la vieja no pedía nada, no extendía la mano, no venía con «déjame leerte la suerte», no le agarraba la palma de la mano. Solo estaba ahí, un poco inclinada, mirando a Gorete como si ya la conociera de tiempo atrás y sintiera lástima por ella de antemano. «Esto no es una desgracia», repitió más bajo. «Esto es tu salvación. Manda un mensaje a tu marido diciéndole que subiste al autobús y tú misma quédate escondida detrás del puesto y observa la calle». Gorete hasta se molestó. Su autobús ya se había ido. En casa la esperaba una discusión. En casa de su hermano la comida servida sin ella. Y encima de todo esto. «Señora, no estoy de humor para adivinaciones ahora». «Ni siquiera estoy adivinando», dijo la vieja. «No hay nada aquí que adivinar». Se inclinó más cerca. Despedía olor a lluvia y a monte, como a hierba seca. A veces el autobús se va justamente para que la persona no vaya al encuentro de su propia desgracia. Y se alejó. Sin voltear, sin esperar respuesta ni dinero,
Llegó hasta una banca bajo el techado, se sentó en la orilla y se quedó mirando algún punto en dirección a las taquillas, como miran las personas que no esperan a nadie y no tienen prisa por ir a ningún lado. Gorete se quedó sentada en la maleta, girando el celular en las manos. Después, muchas veces, intentó explicarse a sí misma por qué obedeció. Tal vez porque no estaba en condiciones de razonar. Tal vez porque peor, de cualquier modo, no podía quedar. O tal vez porque en todos aquellos años nadie la había llamado hija mía, así, sin querer nada a cambio. Abrió la conversación con su marido y escribió: «Subí, ya voy. Puede que se caiga la señal». La respuesta llegó casi de inmediato, más rápido de lo que solían llegar las respuestas de él. «Por fin, en eso al menos no decepcionaste». Gorete miró aquellas palabras más tiempo del que merecían. Después se guardó el celular en el bolsillo del saco. Se levantó, se sacudió la ropa por detrás con la mano y jaló la maleta, ladeada sobre una sola ruedita, hasta el puesto de periódicos al fondo del área. Detrás del puesto había un pasaje estrecho, cajones viejos arrimados a la pared y un cartel con una esquina rasgada. Recargó la maleta contra la pared, la bolsa de empanadas encima, y se colocó de modo que veía tanto la parada como la entrada de la calle, sin que ella misma fuera vista desde la parada. Desde fuera, aquello debía de parecer cosa de loca. Una mujer adulta, con saco beige, escondida detrás de un puesto, mirando hacia la calle vacía y mojada. Ella misma lo pensaba. En los primeros minutos, sin duda. Tuvo que esperar más de lo que imaginaba. Los minutos detrás del puesto se arrastraban de un modo extraño. Ya se arrastraban, ya de pronto se desplomaban en algún lugar, y Gorete varias veces sacó el celular para ver la hora, y después olvidaba lo que había visto y lo sacaba de nuevo. El pasaje entre el puesto y la pared era angosto. Ahí tiraban cajas vacías de jitomate, y de ellas venía aquel olor dulzón de madera podrida que dura hasta que cambia el tiempo. Recargó la maleta contra la pared, puso la bolsa de empanadas encima para que no se mojara y se quedó de pie, sujetando el cuello del saco junto a la garganta. La lluvia ya apretaba, ya daba tregua, golpeaba la lámina del puesto de un modo irregular, desacompasado. Desde ahí se veía bien la parada, el techado, la banca de abajo, el bote de basura repleto de vasitos y el semicírculo de asfalto mojado donde los carros maniobraban. La gente llegaba y se iba. Un hombre con overol se comió una torta, dobló el papel con cuidado y lo tiró fuera del bote de basura. Después se agachó y acabó recogiéndolo. Dos mujeres con bolsas discutían si el autobús de la línea 11 pasaba los sábados. Las palomas volaban de los cables al asfalto y de vuelta. Gorete estaba ahí y pensaba en cómo se vería todo aquello desde fuera. Una mujer adulta, con saco beige, escondida detrás de un puesto de periódicos como una niña de escuela. Le mintió a su marido diciéndole que iba en camino. Obedeció a una vieja desconocida, que veía por primera vez en la vida y que ella misma, al principio, había tomado por pedigüeña. Ya hasta se había imaginado cómo saldría de ahí en 5 minutos, agarraría un carro, llegaría a casa y le contaría la verdad a Walter. La combi se paró, el autobús se fue. Voy en la noche. Él va a gritar, va a decir lo de siempre, yo bien que te avisé. Va a decir que ahora su hermano va a pensar, quién sabe qué. Después se va al taller de Chuy y vuelve a la hora de la cena y todo va a seguir como siempre. Ella hasta agarró el asa de la maleta y en eso un carro entró por la calle. Gorete reconoció el sonido antes de verlo. En su carro gris hacía tiempo que golpeaba algo en la suspensión. Walter siempre pensaba en llevarlo para que le echaran un ojo, y nunca lo llevaba. El carro pasó a lo largo de la parada y se detuvo junto al borde de la banqueta, un poco antes del techado. Gorete soltó la maleta. Lo primero que pensó fue sencillo y casi tierno. Él se dio cuenta. De algún modo supo que ella no se había ido. Tal vez algún conocido la vio en la parada y se lo contó. Tal vez él mismo lo adivinó, porque las combis a esa hora siempre se quedan paradas cerca del puente. Vino a buscarla,
Ahora va a regañar, después la va a subir al carro y la va a llevar por lo menos hasta el pueblo vecino, de donde salen los autobuses de paso. Ella llegó a dar medio paso fuera del puesto y se detuvo, porque quien busca a su esposa mira para los lados. Estira el cuello, examina la banca, la taquilla, la hilera de puestos, anda a prisa, se irrita. Pero Walter salió del carro con calma, como quien llega a un lugar acordado. Cerró la puerta, se acomodó la chamarra, abrochó el botón de arriba y miró no hacia la parada, sino hacia el lado, en dirección a un poste. Junto al poste había una mujer con una gran bolsa de cuadros. Gorete la reconoció al instante. Rosana, aquella misma del mercado del mostrador de carnes donde Walter, unos 2 años antes, de pronto había empezado a comprar carne molida, aunque antes no soportaba ir de compras. Rellena, con el pelo pintado de rojo, con un labial fuerte que se retocaba hasta detrás del mostrador. Una vez Gorete la había visto parada junto al portón del edificio conversando con Walter y por la noche le preguntó. Walter respondió sin apartar los ojos de la televisión. «Ah, una conocida. A veces le mando recados. El marido de ella trabaja en un deshuesadero». Y lo dijo de un modo tan perezoso, tan banal, que Gorete sintió vergüenza de su propia pregunta. Rosana cambió la bolsa de mano y fue hasta el carro. «¿Ya se fue?», preguntó. Walter esbozó una sonrisa. Gorete vio aquella sonrisa de perfil, corta, satisfecha, la misma con que solía contar cómo había pasado a alguien por encima en una negociación. «Ya se fue. Ya mandó mensaje. Ahora hasta mañana no vuelve». Apoyó el codo en el techo del carro. «Podemos agarrar el baúl y la carpeta azul con toda calma». Gorete no entendió al principio. Las palabras eran conocidas, todas, una por una, pero juntas no formaban nada que tuviera que ver con ella. Baúl, carpeta azul. Se quedó parada esperando la continuación, como quien espera a que la persona se dé cuenta de que se equivocó y se corrija. «¿Estás seguro de que está ahí?», preguntó Rosana. «Seguro. La vieja guardaba los documentos ahí, lo sé muy bien. La propia Gorete lo dijo una vez delante de mí. Lo que es de mamá está todo en el baúl. Ahí también están los papeles. Ni se acuerda de ellos desde hace unos 5 años. Cree que es papel viejo. Pero no es papel viejo, es», dijo Walter pausado. «Terreno cerca de la carretera vieja. Antes aquella franja detrás del pueblo no servía para nada, solo para pastar ganado. Y ahora están levantando una bodega ahí. Tú misma lo viste cuando pasamos en carro. Ahora la tierra pegada a la carretera se revalorizó. Por ella dan un buen dinero. Y no a plazos, de contado». Rosana chifló. «¿Y cómo lo vas a regularizar? No está a tu nombre». «No está. Pero hay una cuota. Hay un montón de papel, certificado, copia, contrato viejo. Hay gente que trabaja con esas cosas. Lo importante es tener los papeles en la mano. Quien tiene el papel es el dueño, hasta que el otro pruebe lo contrario». «¿Y quién va a probar, Gorete?». Walter soltó una risa corta. «Y si empieza a chillar, decimos que ella misma, antes de viajar, entregó los papeles para regularizar. O sea, que pidió que mientras ella estuviera fuera, hicieran todo, y ahora se le olvidó. Ella es la lenta de la casa. Todo el mundo lo cree». La lluvia apretó de nuevo. Gorete estaba de pie, recargada con el hombro en la lámina fría del puesto. Y la lámina estaba mojada, y la manga del saco poco a poco se empapaba, y ella no lo notaba. Se acordó de cómo había llegado aquel baúl. La casa de su madre se vendió 1 año después del entierro, porque no había quien la cuidara, y su hermano, en aquel entonces, rentó un camión, y los dos cargaron de las habitaciones todo lo que no tuvieron el valor de dejarle a gente extraña. El baúl fue el último. Se atoró en la puerta, y su hermano soltó una maldición. Ella estaba en el porche mirando los mangos caer del árbol directo al pasto mojado, y ya nadie los iba a recoger. Su madre guardaba en el baúl todo lo que consideraba suyo: pañuelos, oscuros y de colores, doblados en cuadrados y forrados con periódico contra las polillas, fotografías en una caja de chocolates, cartas amarradas con una liga de ropa, el diploma del curso de contadora,
que terminó a los 30 años y del cual estaba muy orgullosa, y la carpeta azul de amarrar. Sobre la carpeta, su madre hablaba aparte. Sobre la carpeta, su madre hablaba aparte. No muchas veces, unas 3 o 4 en toda la vida, pero de un modo que Gorete guardó palabra por palabra. Aquí están los papeles de la cuota, no los pierdas. No se los entregues a nadie que diga que necesita darles una revisada. Si hace falta, tú misma vas y los muestras a quien haya que mostrárselos. Gorete, en aquel entonces, hacía un gesto de negación con la mano. Mamá, ¿qué cuota ni qué nada? ¿Quién va a querer aquel terreno? Y su madre amarraba las cintitas con nudo doble y guardaba la carpeta debajo de los pañuelos. Y ahora Gorete estaba detrás de un puesto en la central de autobuses, escuchando a su propio marido explicarle a una mujer extraña que la franja de tierra de su madre se había revalorizado. Él también había escuchado aquello. Estaba en la sala cuando su madre lo decía. Sentado en el sofá viendo la televisión, y Gorete estaba segura de que ni siquiera prestaba atención. Los dedos tardaron en obedecer. Sacó el celular, casi se le cae, lo agarró de nuevo, secó la pantalla en el forro del saco. La pantalla mojada no respondía, y tuvo que secarla 2 veces. Después encontró aquel icono amarillo con el micrófono que había usado una sola vez, cuando la nieta de la vecina le pidió que la grabara cantando la canción de su mamá. Presionó. El punto rojo tembló. Estiró la mano con el celular un poco hacia afuera de la esquina del puesto y se agachó. Las voces venían firmes, sin gritería, y por eso grababan bien. Walter le dio la vuelta al carro y abrió la cajuela. «Llama a Haroldo», dijo por encima del hombro. «Que el comprador llegue directo al edificio, no al patio, al pasaje techado, que ahí hay espacio. Sacamos el baúl rápido y la carpeta la agarramos. La máquina de coser también la llevamos para disimular. Es vieja, una Singer. Para una de esas siempre aparece comprador. ¿Disimular por qué? Por esto». Golpeó algo dentro de la cajuela hurgando. Después raspó un poco la puerta. Aflojó la cerradura. Va a parecer que forzaron la entrada, mientras ella no estaba. Llega la persona, el departamento forzado, las cosas llevadas. Está la denuncia, no están las cosas. Que se ponga a perseguir humo. Rosana rió. Reía alto, echando la cabeza hacia atrás, y Gorete vio que, bajo el techado, una mujer con un niño se volteó. «¡Ay, Walter! ¿Y la esposa?» «La esposa», Walter se encogió de hombros. «Llora y se le pasa. La mía es calladita. Basta dejarla desconcertada, y listo, no abre la boca». Aquel calladita dolió más que el baúl, que la carpeta, que lenta, porque él no mintió. Gorete estaba de pie sujetando el celular con las 2 manos para que no temblara, y ante ella, muy aprisa, una tras otra, pasó todo aquello que ella, a lo largo de aquellos años, había ido empujando con cuidado hacia el fondo. Cómo él fundió el sueldo en el juego, no todo, la mitad, y llegó de madrugada, se sentó en la cocina y dijo: «Ah, ¿qué se le va a hacer? ¡Qué mala suerte!». Y ella se quedó callada, y por la mañana fue a pedirle prestado a doña Antonia hasta el día de pago. Como en el cumpleaños de los vecinos, él dijo delante de todo el mundo: «La mía no tiene cabeza. Si la mando al edificio de al lado, se pierde». Y todos rieron. Y ella rió también, porque si no reía, ¿qué? ¿Armar un escándalo en la mesa? ¿Cómo él sacaba dinero por unos días del sobre donde ella juntaba para arreglarse los dientes? ¿Cómo ella encontró el sobre vacío y por 3 días no preguntó? Y cuando preguntó, él respondió: «¿Te da lástima? ¿Crees que somos familia o somos un banco?» Y ella se disculpaba por aquello, con sus propios dientes doliéndole, necesitando tratamiento. Ella siempre creyó que era dulzura suya, que había nacido así, calladita, reacia a los pleitos, y gracias a Dios, porque de los pleitos en casa solo viene desgracia. Pero no era dulzura, ni era su manera de ser. Era algo que él usaba, como quien usa un desarmador. Aprendió dónde apretar para que ella se callara y encima se culpara, y lo usó durante años. Ella ni siquiera tenía un nombre para aquello.
Las piernas se movieron solas. Ya había salido de detrás del puesto medio paso, ya había abierto la boca, y por dentro subía algo que no sentía por sí misma desde hacía unos 20 años, caliente, rabioso, listo para gritar por toda el área. Y en eso, del lado, le tocaron el codo. La vieja estaba justo ahí a su lado, aunque Gorete podría jurar que un minuto antes no estaba, y en la banca del techado tampoco estaba. Su pañuelo se había mojado y oscurecido, pero su rostro seguía seco, como si la lluvia no la tocara. «No grites ahora», dijo bajito. «El grito él lo vuelve contra ti». «¿Usted oyó?», soltó Gorete. La voz salió extraña, ronca. «Vi y oí». Él... Gorete señaló con el celular en dirección al carro, y la mano le temblaba sin parar. «Él, el baúl de mi madre, él, más bajo». La vieja cubrió la mano de ella con la suya, pesada y seca, y la bajó junto al saco. «Si sales ahora, ¿qué va a pasar? Él te va a llamar histérica. Va a decir que estaba bromeando. Va a decir que entendiste mal. Y esa toda emperifollada va a confirmar que entendiste mal, y por la noche tú misma vas a acabar pidiéndole perdón a él». Gorete abrió la boca y la cerró. Ella se lo pediría. De eso estaba segura. Se quedaría de pie en medio de aquella área, mojada, con la maleta, y en 20 minutos ya estaría dudando si había entendido bien. «Ve tras él en silencio», dijo la vieja. «Deja que haga todo solo. Deja que llegue hasta el final. Él va a cargar las cosas hacia afuera». «No las va a cargar si llegas a casa antes que él». Gorete miró hacia la calle. De la central hasta su patio eran unos 20 minutos si iba por el puente, y unos 12 si iba por la vía de atrás, pasando por los garajes viejos. Walter siempre iba por el puente, porque por la otra brincaba y él cuidaba la suspensión. «Agarra un taxi», dijo la vieja. «¿Voy a llegar antes? Me va a ver». «No te va a ver. Ahora solo se ve a sí mismo». Le soltó la mano a Gorete y dio un paso hacia atrás. Y había que preguntar: «¿De dónde sabe usted esto? ¿Quién es usted al fin? ¿Por qué vino a hablar conmigo?» Pero Gorete preguntó otra cosa, una tontería. «¿Y si no lo logro?» La vieja la miró, y en aquella mirada no había lástima ni triunfo, nada de lo que deja a uno desconcertado. «Tu madre no te trajo al mundo para que vivieras escondida detrás de un puesto», dijo. «Ve». Gorete se volteó hacia el carro. Walter hablaba algo por teléfono, corto, cortado, y una vez movió la cabeza, como si el otro pudiera verlo. Rosana ya estaba adentro, bajando el espejito del parasol. Cuando Gorete se volteó de vuelta, la vieja ya no estaba a su lado. No se alejó, no pasó detrás del puesto, sencillamente ya no estaba entre la gente mojada aglomerada cerca de las taquillas, y pañuelos, en una multitud así, era imposible distinguirlos. Gorete metió el celular en el bolsillo, sujetándolo con la mano como si pudiera caerse de ahí. Agarró el asa de la maleta. La bolsa de empanadas se había quedado encima del cajón y volvió por ella, porque las manos de su madre, dentro de ella, recordaban: «La comida no se tira». Salió por el otro lado de los puestos, ahí donde la hilera terminaba en una casetita de reparación de calzado, y fue hasta la orilla, sin mirar hacia el carro gris. Tenía la espalda recta, como la de quien anda atendiendo sus propios asuntos, y no tiene nada que ver con aquellos dos. Solo justo en la orilla de la banqueta se permitió una única mirada rápida hacia atrás. Walter subía al carro. Cerró la puerta, giró la llave, y el carro, golpeando en la suspensión, se dirigió a la salida, rumbo al puente. Walter parecía muy satisfecho de sí mismo, y la acompañante pelirroja resplandecía de alegría. Por un instante, a Gorete le pareció que los dos estaban tan absortos en lo que hacían que, si ella se plantara frente a ellos en el cruce, no la notarían. La vieja tenía razón. Ahora solo se veían a sí mismos, o mejor dicho, solo veían el dinero, el terreno de su madre. El carro gris se mezcló con el tránsito y desapareció después de la curva hacia el puente. Gorete se quedó parada un instante más, para estar segura,
y solo entonces hizo señas de verdad. El primer carro pasó de largo. El segundo frenó. El chofer, joven con chamarra deportiva, con el celular en el soporte, se asomó y bajó el vidrio. ¿A dónde? Ella dijo la calle. ¿Por el puente? No. Gorete ya abría la puerta de atrás. Por la vía de atrás, pasando por los garajes. Pero ahí brinca. ¡Que brinque! Necesito llegar más rápido. Él se encogió de hombros, se bajó, metió la maleta en la cajuela él mismo, sin esperar a que ella la levantara. Gorete entró, se puso la bolsa de empanadas en el regazo y la sujetó con las dos manos, como se sujeta en el regazo algo vivo. Mientras el carro daba la vuelta, ella miró una última vez hacia el área. La banca del techado estaba vacía. La mujer del gorro de lana vaciaba cacahuate en un vasito de medida. Las palomas estaban en los cables. Ninguna vieja con pañuelo oscuro en ningún lado. El chofer era callado, y eso fue bueno. Prendió el radio, donde una mujer con voz animada hablaba de descuentos en cocinas integrales, y condujo el carro por la vía de atrás, pasando por la larga hilera de garajes con portones oxidados, por una obra donde una grúa estaba parada, con el brazo alzado hacia el cielo gris. Los limpiadores rechinaban en el vidrio, secos, porque la lluvia de nuevo había aflojado, pero el chofer no los apagó. Gorete iba sentada atrás, con la bolsa de empanadas en el regazo, sujetando el celular con las dos manos, como se sujeta una taza con café caliente. Al principio, hasta tuvo miedo de abrir la grabación. De pronto le pareció que ahí no había nada, que con las prisas apretó el botón equivocado, o lo apretó y enseguida lo canceló, o las manos le temblaban tanto que el celular se apagó solo. Ya había oído a tanta gente decir, quise grabar, y no grabó. Y entonces todo lo que pasó detrás del puesto quedaría solo en su cabeza. Y la cabeza no vale nada. La cabeza no se anexa a un proceso. Apretó. Primero vino un chirrido, lluvia sobre la lámina, pasos de alguien. Después, el altavoz de la central chirrió a lo lejos, enredado, algo sobre el abordaje en la plataforma 7. Y enseguida, nítida, como si la persona estuviera ahí en el carro a su lado. Podemos agarrar el baúl y la carpeta azul con toda calma. Gorete apretó el celular con más fuerza contra el oído y bajó el volumen, aunque el chofer de cualquier modo no iba a oír nada por el radio. La voz era calmada. Eso fue lo más insoportable. No rabiosa, no borracha, no descontrolada, común, práctica, la misma con la que él un sábado discutía en una mesa de cantina dónde comprar una llanta usada más barata. No lo decidió en el calor del momento, en un impulso. Lo planeó todo con anticipación y ahora solo le pasaba a su cómplice el orden de las cosas. Después raspó un poco la puerta, aflojó la cerradura, va a parecer que forzaron la entrada, mientras ella no estaba. Apartó el celular del oído y miró por la ventana. Pasaba un muro con una publicidad desteñida, después un auto lavado, después una parada de autobús con 3 estudiantes bajo el techado. Llora y se le pasa. La mía es calladita. Gorete paró la grabación y guardó el celular en el bolsillo interior del saco, abrochó el botón y apoyó la mano encima, por si acaso. ¿En qué entrada?, preguntó el chofer. No es exactamente en el patio, dijo ella. Cerca de la farmacia me puede dejar. Yo voy a pie. Él la miró por el retrovisor, pero no preguntó nada. Sacó la maleta de la cajuela, la puso en el suelo y sujetó el asa hasta que ella la agarró. ¿Está bien, al menos?, preguntó el chofer. Estoy todo normal, el marido es celoso, nada más. Gorete se sorprendió a sí misma con la facilidad con que mintió sin pestañear. Pasa, dijo el chofer. El patio era el suyo, el de siempre. 3 árboles de sombra, podados hasta el tronco, areneros sin arena, tendederos entre los postes, donde ahora nadie tendía nada por la lluvia. El carro de Walter no estaba, o sea, todavía venía por el puente. O sea, ella llegó a tiempo. La maleta hacía tanto ruido en el suelo que parecía que se oía en los 20 departamentos del edificio.
Gorete la subió hasta el descanso del segundo piso, casi en brazos, y junto a su propia puerta se detuvo. Se quedó mirando su propia cerradura, el tapizado gastado de la puerta, la mirilla, y la mano con las llaves no subía, porque si entraba ahora, ¿qué pasaría? Se sentaría en la sala y se pondría a esperar. La puerta se abriría, entrarían 3. Ella se levantaría y hablaría, y él la miraría como siempre la miraba y diría: «Gorete, ¿qué es esto? Estabas en el autobús, estás bien de la cabeza, llegaste y ahora estás escondida aquí». Y Rosana se pondría a reír por lo bajo, y aquel tercero con la carpeta, 1 contra 3 dentro de 4 paredes donde ni las paredes iban a estar de su lado. Gorete se volteó y tocó el timbre de la puerta de enfrente. Doña Antonia abrió aprisa. Siempre abría aprisa, como si estuviera de guardia en el pasillo. Tenía puesta la misma bata de la mañana. Solo se había quitado el pañuelo, y los tubos en la cabeza se le paraban por todos lados, como antenas. «Gorete». Hasta retrocedió. «¿No te habías ido? Yo misma te vi bajar». Gorete se llevó el dedo a los labios. «Bajito. Déjame entrar, rápido». La vecina, sin decir nada, le dio paso, la jaló junto con la maleta hacia adentro y cerró la puerta con llave. En el departamento de doña Antonia olía a gallina cocida y ropa húmeda. En la cocina, bajo el techo, había un tendedero estirado. En la mesita del pasillo, una pila de recibos prensada con una lupa. De la sala salió un gato pelirrojo, miró la maleta y volvió. «Bueno», dijo la vecina, «habla. ¿Qué pasó?» Gorete abrió el bolsillo, sacó el celular y puso la grabación no desde el principio, sino desde aquel punto en que Walter hablaba del baúl y la carpeta. Doña Antonia escuchó boquiabierta. Después agarró a Gorete de la muñeca y volteó el celular más hacia sí, como si así oyera mejor. Cuando vino el fragmento sobre la cerradura raspada, ella misma paró la grabación. «Para», dijo. «Listo. De aquí en adelante ya entendí. Doña Antonia, quédate aquí en mi casa». La vecina ya iba hacia la cocina, arremangándose en el camino la manga de la bata. «Ahora les vamos a armar una venta a esos 2. Les vamos a armar una venta que no van a olvidar nunca más». Agarró de encima del refrigerador el celular en una funda llena de brillos, regalo de la nieta. Estaba orgullosa de aquel aparato, y empezó a picotear la pantalla con el dedo. «Espera, Sergio, es la tía Antonia. No me interrumpas. ¿Tú dónde estás ahora?» «En el barrio de la estación». «Entonces es a 2 minutos de aquí. Escucha bien. Aquí el marido de la vecina va a entrar al departamento con cargadores para sacar las cosas de ella mientras ella está de viaje. Quiere robarle la herencia. Hay algo valioso ahí. Después te cuento. Ella no está de viaje. Está aquí conmigo. Sergio, te digo, con cargadores y con comprador. Y ella tiene una grabación donde él lo acuerda todo. No lo estoy inventando. ¿Yo qué soy, una niñita?» «Listo. Esperamos». Puso el celular sobre la mesa con la pantalla hacia abajo. «Viene en camino. Es policía aquí del barrio. Sobrino, hijo de mi hermana. Viene con su compañero». Gorete estaba de pie en medio de la cocina ajena, con el saco mojado, sin saber dónde poner las manos. «Quítate esa ropa», dijo doña Antonia. «Cuelga el saco, estás toda empapada». El saco no se lo quitó, solo lo abrió, sacó el celular de nuevo y llamó a su hermano. Él contestó al primer tono. Debía de haberse pasado el día entero con el teléfono a la mano, esperando a que ella llegara en cualquier momento. «Gorete, ¿dónde estás?» «Ya me estaba arreglando para ir a la central». «Peto». Notó que la voz le salía normal y ella misma se sorprendió. «Hoy no voy». «¿Cómo que no vas? ¿Qué pasó?» «El autobús se fue». «Ah, entonces te recojo en el de la noche. No me cuesta nada». «En el de la noche tampoco voy». Miró hacia la puerta, hacia la mirilla. «Beto, Walter me sacó de la casa. A propósito, viene para acá ahora por el baúl de mamá. Está con la amante. Quieren montar una escena de asalto en el departamento.
Del otro lado se quedó todo en silencio. Se oía algo chirriando en la estufa de su casa. Después el chirrido se alejó. Él pasó a otra habitación. «Por el baúl», dijo serio. «Sí, el baúl de mamá. Quiere la carpeta azul, y yo nunca dejé que la tocaran». De nuevo el silencio. «Voy para allá», dijo Beto. «No hace falta ahora. Aquí hay gente, van a ayudar. Después te explico todo. No puedo hablar». «Gorete». «Después», dijo ella y colgó, porque doña Antonia ya le hacía señas desde la puerta. La vecina estaba junto a la mirilla medio encorvada, con la mano apoyada en la puerta. «Ya están llegando», dijo. «Los estoy oyendo, allá en el patio». Gorete se acercó y se quedó a su lado. Por la mirilla solo se veía el descanso y parte de la escalera de abajo, pero de ahí ya subía el sonido. Se cerró la puerta del edificio. Después vinieron pasos, muchos pies al mismo tiempo, pesados, y alguien arrastraba algo por el barandal. Doña Antonia retrocedió medio paso y le cedió la mirilla. La primera en subir fue Rosana. Se acomodó el cabello con las dos manos, igualito que en la mañana, junto al poste, y miró hacia la puerta del departamento de Gorete. La bolsa de cuadros ya no la traía. Enseguida subió Walter. Llevaba las llaves en la mano y mientras caminaba iba pasando el dedo por ellas, buscando la correcta. Y el rostro lo tenía como el de quien va a hacer una tarea doméstica de rutina. El tercero era un hombre desconocido, medio calvo, con chamarra de cierre brillante, con una carpeta negra bajo el brazo. Recorrió el descanso con una mirada rápida, avispada, de abajo hacia arriba, como si evaluara la altura del techo. «Es el comprador», susurró doña Antonia por encima del hombro de ella. «Mira, mira con la carpetita». Detrás de ellos, resoplando, subieron dos hombres con overol, y allá abajo, en el patio, una camioneta de mudanzas andaba en neutral. Walter metió la llave y abrió la puerta. La suya, con aquel gesto habitual, con la manija medio levantada, porque la puerta se había vencido un poco y había que jalarla. Él mismo, a principios de año, había prometido apretar las bisagras y no las apretó. Todos entraron. La puerta no se cerró por completo, quedó entreabierta. Al principio, silencio. Después arrastraron una silla por el piso con aquel rechinido que siempre le daba dentera a Gorete. Después se cerró la puerta de la despensa, después un golpeteo, un crujido, y la voz de Rosana dijo algo sobre el polvo. «Bajito ahí», vino de detrás de la puerta. De nuevo el revólver. Alguien gruñó, alguien soltó una maldición, y por el suelo algo pesado se deslizó con aquel zumbido grave de madera que Gorete reconocería entre 1000 sonidos. «Cuidado, par de burros». Eso ya era Walter y la voz se le subió. «La carpeta tiene que estar ahí. ¿Quieres el baúl o los documentos?», preguntó la voz extraña, calmada. «Los documentos primero. El baúl después también te lo llevas. Tú mandas, jefe». Gorete apartó el rostro de la mirilla. «¿A dónde?», susurró doña Antonia agarrándola de la manga. «Espera a Sergio. Está tirando las cartas de mi madre al suelo». La vecina la sujetó un segundo más. Después la soltó. Salió disparada a la sala, volvió con el celular y lo prendió en la cámara. «Vamos, voy justo detrás de ti». La puerta de su propio departamento Gorete la abrió solo con la palma, empujó y cedió con facilidad. En la entrada estaba la caja de herramientas, sacada de debajo del zapatero. La puerta de la sala estaba abierta de par en par. El baúl de su madre estaba en medio de la sala, arrastrado desde el rincón, y la colcha que lo cubría yacía arrugada junto a la pata del sofá. La tapa estaba levantada. En el sofá estaban los pañuelos, los de colores por encima, los oscuros por debajo, y la vieja caja de chocolates estaba abierta, y las fotografías se esparcían por la colcha, y parte se había resbalado al suelo. Las cartas, amarradas con la liga de ropa, alguien las había tirado en el alféizar, junto al bote con el geranio. Rosana estaba de pie junto a la ventana, sujetando la carpeta azul. Las cintitas ya estaban desamarradas.
El comprador estaba en cuclillas junto al baúl, palpando con la mano la tira de fierro del costado. Walter estaba de pie sobre él con una barreta. Él levantó la cabeza primero al sonido de la puerta, y la mano con la barreta se le quedó parada en el aire. Gorete. Ella puso la maleta en el vano de la puerta, y ahí se quedó, bloqueando la salida. «No te habías ido», dijo Walter. «El autobús se fue», dijo Gorete. «Pero yo, como ves, no». Rosana rápidamente escondió las manos detrás de la espalda, junto con la carpeta. Doña Antonia entró enseguida, levantó el celular más alto y paseó con él por la sala, por el baúl, por el sofá, por las fotografías en el suelo, por las manos escondidas de Rosana. El comprador se enderezó y empezó a alejarse de lado, rumbo a la puerta. «Yo no sé nada», dijo, sin hablarle a nadie en particular. «Me dijeron, la señora está de viaje, las cosas son para vender. Yo miro la mercancía, no me meto en asuntos de familia». «Quédate quieto, sin voltear», dijo doña Antonia. Y Walter ya había recuperado la voz. Posó la barreta encima de la tapa del baúl con cuidado para no hacer ruido y abrió los brazos. «Gorete, no armes este circo. Yo quise separar las cosas viejas mientras no estabas para facilitarte las cosas. Tú misma ni te acercas a él. Ahí está juntando polvo y la sala es chica». Gorete no lo miraba. Miraba el suelo donde estaba la fotografía de su madre, aquella misma en que su madre aparece junto a la cerca, entrecerrando los ojos por el sol y alguien ya la había pisado, y en el brillo quedó la marca gris y rasgada de una suela. Levantó los ojos. «¿Y la cerradura también la ibas a raspar por bondad para facilitarme las cosas?» Walter palideció. Se veía incluso en aquella luz gris de la sala. «¿De qué estás hablando?» Gorete abrió el bolsillo del saco, sacó el celular y presionó. Primero vino el chirrido de la lluvia sobre la lámina y el altavoz distante y los pasos de alguien. Y después la sala se llenó de la voz de él mismo, calmada, práctica, satisfecha. «Ya se fue. Ya mandó mensaje. Ahora hasta mañana no vuelve. Podemos agarrar el baúl y la carpeta azul con toda calma». Rosana soltó una maldición por lo bajo. El comprador levantó las dos manos, las palmas hacia adelante. «Yo me voy», dijo. El comprador no logró llegar a la puerta. Doña Antonia gritó por detrás del hombro de Gorete, tan alto que le zumbó el oído. «¡Quieto! ¡Policía!». Él se quedó aturdido y se paró en medio de la sala, apretando la carpeta con el codo. Después, entrecerró los ojos, examinó su bata y los tubos en la cabeza. «Ah, ándale, qué policía. Mejor quítate de en medio». «Quítate tú», dijo doña Antonia, y bloqueó con su propio cuerpo el vano de la puerta, junto con la maleta. Y en eso se cerró la puerta del edificio. Por la escalera vinieron pasos, de 2 en 2 escalones, y en la entrada entraron 2 de uniforme, uno joven, de cabeza rapada, y uno mayor, con una tabla. «Los estábamos esperando», dijo doña Antonia, y volteó el celular con la cámara hacia su sobrino como si también fuera a grabarlo a él. «Tía Antonia, guarda eso», dijo el joven. «Bueno, ¿quién es el dueño del departamento?» «Yo», dijo Gorete, «y él también. Estamos registrados los dos aquí». «Exacto», terció Walter de inmediato. «Estoy registrado aquí, soy el marido. Tengo derecho a disponer de las cosas de mi departamento». «¿Con una barreta?», preguntó el policía. La barreta estaba en las manos de Walter, y todos la miraron. «La cerradura se atascó», dijo Walter. «La llave está en el clavito, en la despensa», dijo Gorete. «Está colgada ahí hasta ahora». El compañero dio la vuelta por la sala. Miró las fotografías esparcidas, el baúl abierto, los cargadores que se removían en la puerta y claramente querían bajar a la camioneta. «¿Ustedes? ¿Quiénes son?», les preguntó. «Ah, vinimos por un llamado. Nos dijeron que sacáramos el baúl y la máquina de coser». «¿Quién les dijo?». «Ah, ese de ahí». El cargador apuntó con la barbilla a Walter. «Él nos contrató. Desde la mañana. Hay contrato. El pedido está en la aplicación. Muéstramelo». El comprador se quedó recargado en la pared,
y callado exactamente hasta el momento en que el policía se volteó hacia él. ¿Y usted, señor Haroldo? Hasta dijo el nombre con prisa y metió la mano en el bolsillo. Conmigo todo está en orden. Yo trabajo en la compra. Muebles viejos, electrodomésticos, me dijeron, la señora está de viaje, las cosas son para vender, para llevar hoy. ¿Cómo iba yo a saber que era asunto de familia? No entré solo, el dueño me dejó entrar. Y mandó llevar las cosas viejas. ¿Quién lo mandó? Él lo mandó. Haroldo picoteaba la pantalla del celular buscando lo que necesitaba. Aquí está la conversación. Lea. La esposa no va a estar en casa. Sacamos el baúl sin mucha plática. Es mensaje de él de anoche y aquí más, y el baúl viejo de madera buena. Por él tú decides cuánto. Yo solo necesito la carpeta azul. Pásamelo. Walter se lanzó. El compañero dio un paso entre los dos. Calma. Rosana, todo ese tiempo se había quedado de pie junto a la ventana, con la carpeta azul escondida detrás de la espalda. Ahora la sacó y la puso en el alféizar, al lado de las cartas, como si la carpeta hubiera volado sola hasta ahí. Yo estoy aquí por casualidad, dijo. Me pidieron que ayudara, creí que estaban repartiendo las cosas en familia. Rosana, dijo Walter. ¿Qué Rosana? Se volteó hacia él con todo el cuerpo. ¿Qué me dijiste? Que la esposa misma había autorizado todo, que había viajado y lo sabía. Dijiste, agarramos los papeles, regularizamos con un conocido y después obligamos a que ella firme, porque no entiende nada de documentos. ¿Son palabras tuyas o no? Cierra la boca. No la cierro. Yo no me postulé para estar aquí por tu culpa. El policía escribía. El compañero tomó del alféizar la carpeta, desamarró las cintitas, extendió los papeles en abanico sobre la mesa. Certificados, copias, plano del lote, un contrato viejo con un sello desteñido. ¿De quién son estos documentos? De mi madre, dijo Gorete. De mi madre. Murió hace 6 años. La herencia es mía. ¿Hay sucesión? Hay. En la misma carpeta, en la segunda hoja. Él la encontró, la miró, la volvió a poner. Walter de pronto cambió la voz. Se le hizo más baja, más mansa, más doméstica. Gorete, mi vida, ¿qué es esto delante de gente extraña? Dio medio paso en dirección a ella. Yo tengo una deuda. No quise decírtelo para que no te pusieras nerviosa. Necesitaba pagarla y quería resolverlo a la calladita. Vendía, saldaba, después te devolvía todo. Yo es por la familia. ¿Qué deuda? Ah, la hay. No importa. ¿Cuánto? Él parpadeó. ¿Qué interrogatorio es este? No es un interrogatorio. Pregunto por cuánto me vendías. ¿Entiendes lo que estás haciendo ahora? Miró a los uniformados, a la vecina, a los cargadores en la puerta. ¿Me vas a demandar? Voy a demandar a mi marido, sí, dijo Gorete. Y ante aquella palabra baja, él se descolocó más que ante cualquier grito. Abrió la boca, la cerró, miró al policía, como si esperara que interviniera y le explicara a su esposa cómo no se debe actuar. Ah, piénsalo bien, dijo por fin. Piénsalo bien. Lo pensé por 22 años, y viniste tras mi baúl con esta pelirroja, y encima te dices marido. El policía enseguida se volteó hacia Rosana. Documento, ciudadana. ¿Usted qué es aquí? Rosana hurgó en la bolsa, sacó la identificación, la entregó no de inmediato, primero limpió la funda en la manga. Yo, la verdad, soy amiga de Walter. Vine a ayudar a organizar el baúl. Yo no sabía que él... Amiga, entonces, interrumpió el policía, abriendo el documento. Doña Antonia, por detrás del hombro, disparó. Dilo de una vez, amante pelirroja, es eso. Oye, mujer. Rosana se lanzó en su dirección. Cuidado con lo que dices. Y tú no andes yendo a departamentos a buscar maridos ajenos. Silencio, dijo el compañero sin levantar la cabeza de la tabla. Las dos, nombre completo. Doña Antonia se animó todavía más. Ya traigo mi documento. Soy vecina. Vivo enfrente desde hace 30 años. Voy a contar todo. Lo importante es que ustedes lo anoten. Volvió en unos minutos.
ya sin los tubos, con pañuelo, con el documento, y quién sabe por qué con la lupa. Aquí anote. Antonia Ramírez, Departamento 18. Bueno, es lo siguiente. En la mañana yo estaba sacudiendo el tapete y veo a Gorete bajando con la maleta. Yo hasta le pregunté, ¿vas sola? Ella dice, sola, Walter se queda en casa. Más despacio, dijo el compañero sin levantar la cabeza de la tabla. Pero yo no tengo prisa. Bueno, él no le dio el carro. La batería de él, fíjese usted, se había descargado, y la víspera por la noche salió en carro a algún lado. Yo misma lo oí, la suspensión de él golpea, se oye por todo el patio. Eso no viene al caso, dijo Walter. Sí viene. Anote, anote. Se inclinó sobre la tabla y metió la lupa cerca de la línea. Después Gorete toca mi timbre. Yo casi me caigo sentada. ¿No te habías ido? Ella se pone el dedo en la boca y dice, bajito, déjame entrar. El policía la miró por encima de los papeles. Tía Antonia. ¿Qué pasó? Tía Antonia, lo esencial. Contó con todo detalle, sin saltarse nada, tanto lo de la grabación en el celular, como lo de que las dos se quedaron de pie junto a la mirilla, y cómo aquellos tres subieron, y cómo Walter abrió la puerta con su propia llave, sacudiéndola por la manija porque las bisagras se habían vencido, y los cargadores detrás, dos, y la camioneta ronroneando debajo de la ventana. Los vecinos de abajo lo confirman. El compañero escribía con calma, de vez en cuando repitiendo los nombres. Walter se quedó de pie junto a la ventana, de espaldas, examinando el patio con tanta atención como si ahí estuviera pasando algo. Tardó mucho en formalizarse todo. A los cargadores los dejaron ir, después de tomarles la declaración. La camioneta allá abajo por fin se apagó y en el patio se oía a las señoras conversando junto a la primera entrada. Haroldo entregó el celular para que copiaran la conversación y pidió una sola cosa, que registraran que él no se había metido en asunto ajeno. Rosana contó todo, firmó y se fue, sin mirar a nadie, y la bolsa de cuadros ella misma la agarró del carro. La grabación Gorete se la pasó al policía delante de todos, diciendo en voz alta la hora y el lugar. A Walter se lo llevaron a declarar a la comisaría. Al salir, se detuvo en la puerta. Mañana vengo por las cosas. Ven, dijo Gorete. Solo llama antes. La puerta se cerró. En el departamento quedó tan silencioso que se oía la llave del agua goteando en la cocina, aquella misma que ella había revisado en la mañana. Doña Antonia empezó a recoger los pañuelos, pero Gorete la detuvo. Yo lo hago. Anda, tienes la gallina en la estufa. Por Dios, la gallina, se me había olvidado. Y la vecina salió corriendo. Gorete se sentó en el suelo junto al sofá. Primero recogió las fotografías, volteaba cada una, leía lo que estaba escrito al reverso y las volvía a poner en la caja de chocolates por año, como hacía su madre. Aquí, los abuelos frente a la casa. Aquí, su madre en un campamento de vacaciones, en medio de mujeres alegres y desconocidas. Aquí, su hermano en el cuartel con una guitarra que no era suya. Aquí, un desfile de escuela. Y en la tercera fila, su propia cabeza con 2 moños. Aquella fotografía que habían pisado estaba debajo de la pata del baúl. Gorete limpió el brillo con la manga, pero la marca de la suela quedó, cortando justo por la cerca y por la orilla del vestido. Puso la foto en el regazo y la volteó. Al reverso, con la letra de su madre, firme, la tinta que a lo largo de tantos años se había vuelto grisácea, estaba escrito: «Para mi Gorete, no le tengas miedo a nadie, salvo a tu propia debilidad». Gorete se quedó sentada en el suelo leyendo aquello, unos 5 minutos seguidos, como si ahí pudiera aparecer algo más. Después dobló los pañuelos en pila, amarró las cartas con la liga, guardó todo de vuelta, cerró la tapa y se quedó sentada, recargada de espaldas contra el baúl. El celular vibró en el bolsillo ya al comienzo de la noche. «Me humillaste delante de todo el edificio». 1 minuto después. «Una esposa de verdad no hace eso». 10 minutos más.
Por unos papeles destruyes la familia. 20 años tirados a la basura. Ella leía y no respondía. Cerca de la medianoche vinieron otros. Gorete, perdí la cabeza, me presionaron, no sabía qué hacer. Hablemos, yo no soy un extraño. Te vas a arrepentir, te vas a quedar sola, ¿quién te va a querer? Ya de madrugada. Perdón. Ella silenció el teléfono y se acostó. Por la mañana, Gorete se levantó temprano, como siempre, y lo primero que hizo fue llamar a una conocida del antiguo sector de la fábrica, cuya hija trabajaba en un despacho de abogados. Estuvo en la consulta temprano. Una chica de lentes escuchó, juntó las copias en una carpeta y dijo que era mejor sacar la carpeta de la casa, guardarla en una caja fuerte de banco o dejarla con su hermano. Y revise el registro del inmueble para ver que no tenga ningún embargo. Podría tenerlo. Sin usted es difícil, pero revisar hay que hacerlo. Del despacho Gorete fue a la comisaría y amplió la denuncia, anexando la conversación que el policía le había pasado. De ahí fue con un cerrajero, donde un hombre gordo de bata se tardó en escoger una cerradura y todo el tiempo intentaba encajarle una más cara. ¿Quiere una reforzada, señora? Anda lleno de robos por ahí. Quiero una en la que la llave vieja ya no sirva. Ah, eso es cualquiera. Entonces cualquiera. La cerradura la instaló al caer la tarde. Gorete pagó, recibió 3 llaves nuevas y una la llevó enseguida a doña Antonia. Aquí, dijo, guárdela usted, por si acaso. La vecina agarró la llave y de inmediato le puso en las manos un plato cubierto con un trapo. Y esto te lo llevas, empanadas de pollo. Yo tengo las mías, las hice para el viaje. Las tuyas son de ayer. Cómete las mías. Se sentaron en la cocina. Doña Antonia miró hacia la entrada, donde junto a la pared todavía estaba la maleta. Ahora sí está bien, dijo. Él te trataba como un trapo. Gorete pensó. No como un trapo, dijo. Como una maleta sin asa. Cargarla pesa y tirarla da lástima. ¿Qué maleta ni qué maleta? No confundas. Tú aquí, con departamento, con terreno, mujer de valor, y él un muerto de hambre. ¿Quién lo va a querer? Bufó la vecina, y Gorete se rió. Ella misma se sorprendió, se rió alto por primera vez en no sabe cuánto tiempo. Y doña Antonia se rió con ella. Y el gato pelirrojo que había venido con ella salió de la cocina levantando la cola ofendido. Las cosas Walter vino a buscarlas 3 días después. Juntó 2 bolsas, se llevó el abrigo de invierno, las herramientas de la caja de la entrada y la televisión. La televisión Gorete se la entregó ella misma, sin discutir. En el umbral se detuvo y dijo que ella se iba a arrepentir. Ella, a propósito, abrió la puerta todavía más. A casa de su hermano Gorete fue 2 semanas después. En otro autobús temprano, y llegó a la central con bastante anticipación. Beto la esperó en la parada cerca del paso a nivel, le agarró la bolsa, la abrazó de un modo que le tronó el hombro y todo el camino hasta la casa se quedó callado. Solo empezaron a conversar en la mesa. Cuando su esposa salió a casa de la vecina, él escuchó, con los codos en la mesa y los dedos entrelazados. En la parte del puesto, apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Por qué no me lo contaste antes? Que él sacaba dinero, que te humillaba delante de los demás. ¿Y qué habrías hecho? Habría ido a hablar con él. Por eso no te lo conté. Él se quedó callado. ¿Y la gitana de verdad dijo aquello? Lo dijo, palabra por palabra. Esto no es una desgracia, hija mía. Esto es tu salvación. ¿Y dónde está? No sé. Después volví allá 2 veces a propósito. Le pregunté a la vendedora del puesto, aquella que vende cacahuate. Se encogió de hombros. Anda por aquí a veces, dijo. Una con pañuelo oscuro, pero ¿de dónde? No sé. Y ya. Beto se persignó. Entonces fue Dios quien la mandó. Gorete no discutió. Tal vez Dios, tal vez el destino, o tal vez solo una mujer vieja de ojo agudo había visto antes que ella aquello que ella misma no veía desde hacía 20 años, que el marido había ido a la parada no para despedirse de su esposa,
Al panteón fueron los dos, arreglaron la tumba, plantaron junto a la lápida un plantón que Beto había traído del rancho. Gorete se quedó un instante, acomodó la cinta en la corona. El divorcio salió rápido, hijos menores no había. Para repartir, además del carro, no había nada. El departamento era de Gorete. El proceso por la tentativa de sacar los bienes llevó más tiempo del que duró el divorcio. En primavera, Walter apareció. Tocó el timbre un domingo por la mañana. Ella lo reconoció por el modo de tocar. 2 cortos, 1 largo. «Gorete, abre. Son solo 5 minutos». Ella se acercó y se quedó del otro lado. Habla a sí mismo. «Ah, ¿por qué a través de la puerta?» Habla así. Él suspiró, y se oía que cambiaba el peso de un pie al otro. «Lo pensé mejor, no tenía razón. Solo que tú entiendes, ese baúl es cosa vieja. Yo, sinceramente, no sabía que era tan importante para ti. Y Rosana es solo una conocida, tú te lo metiste en la cabeza. Yo quise lo mejor. Quise pagar la deuda y vivir normal». Gorete se quedaba ahí escuchando qué fácil sale de la boca de la gente esas cosas. Quise lo mejor después de que los agarran con las manos en la masa. «¿Me estás oyendo?», dijo él. «Te oigo. Abre». «No». Él todavía se quedó un rato pisando de un lado a otro y se fue. No volvió más. Gorete nunca llegó a entender para qué había ido. El baúl Gorete lo puso en la sala, junto a la ventana, ahí donde antes estaba la televisión. Llamó a un carpintero que apretó las bisagras, le colocó una nueva cerradura interna y le pegó de vuelta la tapa que se despellejaba. Adentro guardó todo como estaba con su madre. Los pañuelos, forrados con periódico, la caja con las fotografías, las cartas en la liga. La carpeta azul también la puso ahí. Aquella fotografía con la marca de la suela la puso en un portarretratos y la colocó encima de la tapa. Y la maleta no la tiró. Ahí se quedó junto al ropero gastada, con el asa despellejada con la ruedita que jalaba hacia un lado. La vecina, ¿cuántas veces se lo dijo? «Tira eso, Gorete, es una vergüenza». Gorete prometía y no la tiraba. A veces miraba la maleta y pensaba en aquel autobús, haber llegado a tiempo. Entonces habría vuelto 2 días después. Habría entrado al departamento con la puerta raspada, habría visto el lugar vacío junto a la pared, habría llamado a la policía y por la noche estaría de pie en medio de la sala Walter diciendo: «Pues sí, Gorete, otra vez lo dejaste pasar. Te lo dije un montón de veces, revisa la cerradura». Y ella le habría creído, habría llorado y pedido disculpas. El autobús se fue, y lo que la salvó al final de cuentas no fue el baúl, no fueron los papeles, ni la tierra cerca de la carretera vieja. Lo que la salvó fue haber escapado de una vida en la que la engañaban durante años, y encima hacían que la avergonzada fuera ella misma. Gracias por haber acompañado esta historia. Si te gustó, suscríbete al canal y deja tu like. Ese simple gesto hace toda la diferencia.